nos perdemos las oportunidades de servir, de crecer y de glorificar al Señor como Él quiso que nosotros le glorificáramos, haciendo la obra que Él nos mandó a hacer. ¿Me está entendiendo? Cuando los vientos de adversidad, de prueba, de lucha, como ahorita el COVID-19, ahorita lo que está sucediendo en todo el mundo, soplan, te recomiendo que levantes tus velas en la dirección correcta y que Jesús sea el que tome el timón del barco. De otra manera, si no lo haces, tu barca se estrellará en las rocas. Al analizar el pasaje que estamos viendo, y hablando de revelaciones, y hablando de revelaciones y también de confirmaciones, que es el título de la enseñanza, revelaciones y confirmaciones, al analizar este pasaje, observamos que Pablo le alerta a Timoteo el peligro de cómo, y le dice que cómo debe de discernir la situación de las profecías que le habían dado a él. Por eso que le dice en los versículos que leí, Pablo le dice, ya se te dieron profecías. Amén. Estate atento a estas profecías que te dieron. Cuida estas profecías que te dieron. Guerrea, pelea con esas profecías, gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, debemos de notar otro principio muy importante acerca de la forma cómo atestigamos a la palabra profética. En otras palabras, como cuando te dan una palabra profética, gloria al Señor, ¿cómo testigamos eso? O sea, ¿cómo nos cercioramos de que es una palabra de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta verdaderamente que esta palabra es del Señor? Esto es muy importante, esta enseñanza, por eso. ¿Sí? Es entendiendo el concepto de lo que es una revelación nueva. Fíjate bien, una revelación nueva y lo que es la confirmación de una palabra profética. ¿Sí? Te dan una palabra profética, entonces debe haber una confirmación, debe haber confirmaciones para ver qué pasó con esta palabra, a ver qué va a suceder con esta palabra. Amén. Desafortunadamente, pon atención, desafortunadamente, algunos, por alguna razón conocida, solo ellos han enseñado a comenzar que la profecía solo es usada para confirmar. O sea que la profecía, cuando te la dan, nomás es para confirmar. Porque Dios ya te habló a ti, nomás es para confirmar. Y vamos a ver en este estudio si es verdadero lo que están diciendo. ¿Sí? En su contenido actual, lo que se está enseñando últimamente, esta enseñanza que estoy hablando, sugiere que nosotros rechacemos todas aquellas profecías personales que presentan una idea totalmente nueva. Mucha atención. Esta enseñanza también añade que Dios solamente habla proféticamente acerca de cosas que ya hemos sentido en nuestro espíritu nosotros. Y que esto es solamente la confirmación, esto es lo ideal, eso está bueno, se oye bien, está correcto, o sea, aparentemente está correcto, gloria al Señor. Pero ¿sabes una cosa? Esto no es lo que sucede en realidad. Escúchame bien. Sin duda, es más fácil recibir y dar testimonio cuando te dan una profecía, amén, inmediatamente. Cuando esta es una afirmación de algo que la persona que está recibiendo la profecía ya ha considerado anteriormente. O sea, explico. Sí, muchas veces te dan una profecía y rápidamente te abocanas a hacer lo que dijo el profeta, lo que te ordenó el profeta o lo que te enseñó el profeta. Y debemos de tener mucho cuidado con todo eso. Amén. Yo creo que nos engañamos cuando nosotros insistimos en que Dios nunca le diría a un profeta que nos declare algo a menos que Él nos lo haya dicho primero. En otras palabras, muchas veces no queremos aceptar nada de nadie porque si no me lo dice a Dios primero. Amén. Cuando en realidad yo creo que al pensar de esta manera estamos exaltando nuestro ego. O sea, yo soy primero, que me hable a mí primero.
Bueno, está bien, pero no siempre es así. Amén. Amén. Nosotros siempre tenemos que tener cuidado, gloria al Señor. Amén. Los profetas, mucha atención, los profetas hablan de eventos que nunca antes habíamos sido o habíamos apercibido. ¿Sí? Hablan a veces de cosas que nunca pensamos en estas cosas. Amén. Amén. Y el que lo profetiza ni sabía eso y es algo nuevo de repente. Y muchas veces ni nosotros sabemos eso. Eso es correcto también. ¿No, Señor? Entonces, yo le quiero dar nomás varios ejemplos, amén, de lo que estoy hablando, para que me entiendan más fácil lo que estoy hablando. Todo esto palabrero que he hecho es que cuando te enseñan, te dan una profecía, tienes que tener cuidado de qué hacer o qué no hacer con esa profecía. Alabado sea el Señor. Y yo le quiero dar, porque muchos dicen, lo que estoy enseñando es que muchos dicen que Dios te tiene que hablar a ti primero, si una profecía no es buena. No es cierto. Eso no es cierto. Dios usa a los profetas para hablarte y para enseñarte cosas nuevas también. Ahora, pon mucha atención. Te quiero dar ejemplos bíblicos, amén, que resaltan que un profeta sí puede declararte algo nuevo de parte de Dios a ti y a mí. Algo que nunca hubieras pensado o de alguna manera nunca habías considerado eso, el profeta te lo trae de repente y te lo muestra en tu cara. Amén. ¿Me estás oyendo? Pero para que entiendas mejor. Te voy a dar el primer ejemplo. Por ejemplo, David, el joven pastor de ovejas, fue ungido por Samuel. Acuérdense bien. Lean la palabra bien ustedes todos, ¿ok? Fue ungido por Samuel con una profecía de que él se convertiría el rey de Israel. En ningún lugar encontramos evidencias de que este jovencito había soñado con gobernar a Israel. O sea, para David fue algo nuevo eso. El profeta le habló algo que él ni tenía idea, ni siquiera había soñado de eso. También, por ejemplo, observamos a Eliseo, el profeta Eliseo. El profeta Eliseo era un agricultor, andaba trabajando en el campo y no tenía ni siquiera planes de entrar en el ministerio hasta que el profeta Elías, cuando pasa y lo enfrenta y le habla y le da la profecía, le revela que él sería un profeta. Pero Eliseo ni siquiera tenía idea de eso. O sea, Elías le dio profecía nueva y él ni sabía nada de eso. También hay otro ejemplo. Jehú no tenía ni idea de que algún día él iba a ser rey. Él sería rey de Israel hasta que Elías se lo declaró de repente. ¿Viste bien lo que estoy hablando? Porque hay mucha enseñanza de que Dios no habla cosas nuevas, que te tiene que hablar a ti primero. A veces sí, a veces no. Es lo que estoy tratando de enseñar, ¿ves? Entonces, no tenemos, por ejemplo, no tenemos una idea, una indicación de que Asael, un hombre de Dios, Asael, había pensado en ser rey de Siria, por ejemplo, hasta que Eliseo lo enfrentó y le profetizó. ¿Ves? También, si hablamos del apóstol Pablo, vamos a hablar del apóstol Pablo. Pablo recibió su primera revelación de que sería un apóstol a los gentiles. ¿Sabes de qué? No la recibió de Jesús en el camino a Damasco. No, ni tampoco la recibió del Espíritu Santo internamente en su corazón, sino que Ananías, el que le ungió los ojos para que viera, Ananías le dio profecía, le dio palabras del Señor y le ministró sanidad. Y entonces Ananías le dijo que estaba siendo escogido para ser apóstol a los gentiles. Cuando Jesucristo lo tumbó del caballo, no le dijo que iba a ser apóstol. No le dijo que ¿por qué me estás atacando a Pablo? Amén. Duros golpes das contra el aguijón, le dijo.
Amén, te estás golpeando tú solo, gloria al Señor. Fíjate bien, Jesús no le dijo que iba a ser apóstol, ni él sintió tampoco por medio del Espíritu Santo que iba a ser apóstol, porque era un tremendo bien malo. ¿Me estás oyendo? Cuando Ananías lo ungió, y recibió la vista y cuando, entonces le dio palabra y le profetizó y le dijo que iba a ser profeta a los gentiles, que iba a ser apóstol a los gentiles. Con estos ejemplos, yo nomás te quiero enseñar rápidamente que no podemos rechazar la palabra del profeta, o considerarla que es incorrecta simplemente porque no hayamos nosotros considerado la posibilidad de hacer aquello que se está profetizando. Dios usa a los profetas para expresar verdades nuevas. No solamente a la iglesia, sino también a individuos. Mucha atención. Todos debemos de examinar a fondo toda palabra profética antes de rechazarla. Muy importante, antes de rechazarla. Y estoy dando palabra y estoy dando enseñanza, sobre todo a gente de todas partes, gente de todas las iglesias que de repente ven en el internet, ven en Facebook, ven en la televisión al profeta, al hombre de Dios y se impresionan y de la noche a la mañana ya quieren ser los profetas que van a cambiar el mundo. Tengan mucho cuidado con todo lo que hacen, porque la profecía no es un juego. Ya dije en la enseñanza pasada, el otro viernes, la profecía es como el rayo láser. Como puede sanarte, también puede destruirte. Por eso hay infinidad de iglesias por todo el mundo, con gente confundida, con gente derrotada, con gente que deja el ministerio, con gente que deja la iglesia, con gente que le da la espalda a Dios, porque según vino alguien y les dio una profecía que iban a ser la mamá de Tarzán, y de repente nada sucedió, y se desaniman, y se deprimen, y se van para el mundo, y hasta dejan las cosas de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Yo le estoy diciendo por experiencia lo que estoy hablando. ¿Cuántos no han venido a mí? ¿Cuántas mujeres no han venido a mí diciendo, no, es que el profeta me dijo que yo iba a ir a África, el profeta me dijo que yo iba a ir a la India, el profeta me dijo que yo iba a ir a la Luna y a Júpiter? ¿De veras? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ayunas? ¿Horas? ¿Has leído la Biblia de pasta a pasta? ¿Ah? ¿Eres fiel en la iglesia? Donde el Señor te puso primero, como líder, ¿eres fiel? ¿Has sido fiel? ¿Estás bajo cobertura? ¿Ayunas muchos días? ¿Horas? Eres una guerrera de oración tan poderosa. Todo eso, amén, te da la madurez. El tiempo te da la madurez. Y entonces vemos qué va a suceder. Pero no soy profeta nomás de la noche a la mañana. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Siempre debemos, cuando recibimos, pon atención, cuando recibimos ideas nuevas en la profecía, debemos de permanecer abiertos a esta profecía que se nos da. Debemos escribirla. Mucha atención, debemos escribirla. Debemos considerarla bien. Y debemos orar sobre esas profecías mucho. A ver si son del Señor. Amén. Debemos de esperar y debemos ver para ver qué es lo que sucede. No nomás es abocanarnos, nomás a lo loco y largarnos y irnos. Dejando esposo, dejando hijos, o dejando iglesia, o dejando el trabajo, dejando lo que sea. No, calmado, todo tiene su tiempo. Gloria al Señor. Sí, hay que esperar y ver lo que sucede. Debemos de ser accesibles. Debemos de ser accesibles, de ser fácil de enseñar. Amén. Y divinamente flexibles para que Dios nos hable y el Espíritu Santo nos hable y nos ministre. Amén. Yo no creo en la congregación y donde yo ando por todo el mundo. Alguien que venga y me diga, es que yo soy profeta y que esto, que no, que aquello, que allá. Y ni siquiera es fiel. No es ni fiel. Alabado sea el Señor, y no esperes nada, y si le das un consejo, y dices, no, ya lo sé, y no, y luego te dan de espalda, y todos saben, mentiras de Satanás, hermano, mentiras del diablo. Tengo 42 años predicando la palabra, estudiando la palabra,
amén, gloria al Señor, de andar por todo el mundo, llevando la palabra del Evangelio, y me he topado con tantos sucesos y acontecimientos proféticos que te puedo contar hasta lo que ya no, en cuanto a la profecía. Y no digo que soy profeta ni hijo de profeta, pero Dios me habla. Cuando Dios me habla, vale más que abran los ojos y pongan los oídos bien. Porque te puedo dar ejemplos de gente que les di palabra, que Dios me dio, y terminaron debajo del puente pidiendo limosna y se murieron ahí. Ejemplos verdaderos, no estoy jugando. Y te puedo dar muchos ejemplos así. Entonces debemos ser flexibles para la enseñanza, ¿ves? Para la enseñanza. Es muy importante, amén. Estoy hablando con los candidatos a profecía, los candidatos a ser profetas y todo eso, congregacionalmente hablando. Si no te paras a la escuela dominical, si no te paras al discipulado, si no te paras a las predicaciones, si no te paras más que los domingos, y luego a medio servicio te largas y te vas porque no te gustó esto, porque hay así, con ese orgullo que traen siempre. ¿Sabes de qué? Tú no eres ningún profeta ni profeta, déjate de estar payaseando. El profeta es una persona seria. Alabado sea el Señor. Pero cuando Dios abre las puertas de oportunidad en el área indicada que te dijeron, ¿sí? Entonces ya sabremos que es Él. Porque ya tenemos una confirmación. ¿Me estás entendiendo? Te lo digo así claro, ¿no? Por ejemplo, te doy de ejemplo mi persona para no agarrar a nadie más, ¿ok? Pero tampoco nomás nada de orgullo, nada de eso. Nomás para ejemplo, ¿no? A mí ¿cuántas veces no me dijeron, tú vas a ir a África? Y tú vas a ir a la India, y tú vas a ir a las Amazonas, y tú vas a ir a Colombia, y tú vas a ir a las selvas de las Filipinas, y tú vas a ir aquí, y tú. Y yo digo, bueno, está bueno, pues yo sigo pastoreando, yo sigo evangelizando, yo sigo hablando palabras, yo sigo siendo usado por Dios en mi ministerio de milagros y maravillas y del avivamiento poderoso en los últimos tiempos y para adelante, y es todo. Y de repente, ¡pum!, el Señor abre puertas, ¡pum!, pastor, ¿quieres ir a tal parte? Nosotros te pagamos el avión. Pastor, ¿quieres ir a tal parte? Nosotros te pagamos el hotel, nosotros te pagamos todo, pastor, pero pasaron años, papá, pasaron 20 años, pasaron 25 años, pasaron 30 años, papacito, no fue de la noche a la mañana. La confirmación profética muchas veces llega antes de que nosotros nos demos cuenta de que la necesitamos, la confirmación profética. ¿Se está entendiendo? Muy importante. Mira, voy a entrar rápidamente a la primera división de la enseñanza, ¿ok? Tienes que pelear la buena batalla con tu profecía. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla con los dones y la profecía que se te ha dado. Pelea, lucha. Pablo le dijo a Timoteo que debía de hacer más que meditar nomás sobre las profecías. Pablo le dijo que utilizara las profecías para batallar, para guerrear. Le dice claramente, le dice, este mandamiento te doy, mandamiento. Ahorita no pueden darle mandamiento a nadie. Ya todos se creen Pancho Villa. Ya, ¿sí? Sí, ya nada más predican una vez en el púlpito y ya se enorgullecen y ya no puedes ni dar un mandamiento. A mí me gusta como en los tiempos antiguos. Antes de que alguien pisara el púlpito, primero el pastor lo ponía como 6 meses, 1 año a limpiar los baños. A ver si traía llamamiento, es cierto. Alabe a Dios si puede, alábele, gócese. Gloria al Señor. Yo a veces hago eso. A veces.